Para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, gracias una vez más te damos, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que nos da de poder exponer tu palabra. Señor, te pido que tu palabra trate con nuestros corazones, que trate con nuestras vidas, Señor, que nos ayude, Señor, a vernos, Señor, de cara, Señor, a lo que tú quieres para nosotros, que Cristo sea exaltado a través de la exposición bíblica en esta mañana, que nosotros podamos ver a Cristo y que el poder transformador de tu palabra, Señor, no solo nos cautive, Señor, sino que nos lleve a hacer tu voluntad y a vivir conforme a ella. Señor, yo estoy convencido que tengo muchas limitaciones, pero también estoy convencido que tu Espíritu Santo es poderoso y que tú, Señor, respalda tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos. Mateo capítulo 1, versículo 35. Y leo: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: he aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospeda? Rabí, que significa maestro. Vengan a ver, le contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ese es nuestro texto de hoy. Y recordar nuevamente que después del bautismo, al día siguiente del bautismo, Juan vuelve nuevamente a ver a Jesús y ahora está en compañía de dos de sus discípulos. Ahora el panorama es totalmente diferente. Está en compañía de dos discípulos y dice el versículo 37 que cuando los dos discípulos oyeron lo que Juan dijo, he aquí tienen al Cordero de Dios. Y ellos escucharon a Juan y se volvieron y empezaron a seguir a Jesús. Le cayeron atrás a Jesús y le siguieron. Y cuando Jesús notó que lo seguían, se volteó y le preguntó a ellos: ¿qué buscan? Es a simple vista una pregunta sencilla: ¿qué buscan? Y aquí coinciden los estudiosos bíblicos de que Juan está presentando detalles, pero detalles pequeños que están llenos de significado. Ellos están ante el personaje que ya Juan había acabado de decir que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos no podían o no pudieron resistir esto que dijo Juan y se fueron tras Jesús. Y Jesús entonces ahora pasa a preguntarle: ¿qué buscan? La pregunta de Jesús es una pregunta llena de sabiduría. No está preguntando ¿a quién buscan? No es eso lo que Jesús está diciendo, porque Jesús sabe que lo están buscando a él. La pregunta es: ¿qué buscan? El Señor los está llevando a ellos a considerar sus propios motivos. El Señor lo está llevando a ellos o lo está colocando frente a sus propios motivos, a sus motivaciones. Y increíblemente, estas son las primeras palabras que Jesús menciona en el Evangelio de Juan. La primera palabra, cuando vemos a Jesús hablar en el Evangelio de Juan, la primera palabra que Jesús pronuncia es: ¿qué buscan? Y parecería como que no tiene mucho sentido, pero no es así.
Es una palabra llena de significado. Es una palabra que está escarbando el corazón de aquellos discípulos. Y tenemos que decir que el Señor está expresando estas palabras con un deseo marcado y con un deseo específico, porque el Señor está tocando la parte motivacional que había en el corazón de ellos. ¿Qué estaban buscando en Él? ¿Qué estaban buscando ellos? ¿Y qué estamos buscando nosotros? ¿Cuál era la motivación de ellos para acercarse a Jesús? ¿Cuál es la motivación de nosotros para acercarnos a Jesús? Es eso lo que Jesús está enfrentando en ellos, y es lo que Jesús está preguntándole a ellos. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón por qué ustedes están buscándome? Y podemos decir que una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener su conducta hasta haber logrado cumplir todos los objetivos planeados. Podemos decir que es una definición simple de motivación. Ahora, ¿cuál debería ser la motivación de la iglesia? Nosotros tenemos que decir, y decirlo con pena, que muchos están motivados por ganancias deshonestas. Están motivados a estar en el evangelio, a predicar el evangelio por ganancia deshonesta, y le ponen precio incluso al rebaño que le ha tocado pastorear. Son asalariados que se venden como carne podrida en la carnicería de sus propias motivaciones. Y muchos están motivados por la avaricia. Y todo en torno a ello, todo lo que ellos respiran, todo lo que suspiran, todo lo que dicen, todo lo que enseñan es en torno al dinero, porque ellos tienen un problema de avaricia en el corazón que lo están dando a reflejar. Otros están motivados por un deseo de poder, por un deseo de superioridad, por un deseo de grandeza, por un deseo de ellos querer ser lo que en realidad no son. Otros están motivados por un deseo perverso en su corazón. Si Jesús le preguntara a estas personas, como le preguntó a sus discípulos, ¿qué buscan? Esas personas bien podrían decir: buscamos dinero, buscamos poder, buscamos alimentar nuestro ego. Hay gente que se mueve de iglesia en iglesia, se mueve de una iglesia, se mueve para otra iglesia, y muchas veces es con un deseo pecaminoso, basado en sus propios intereses, no basado en la gloria de Dios. Gente que abandonan iglesia y se van para otra, y ese movimiento no tiene nada que ver ni con el evangelio, ni con ellos perseguir una sana doctrina, nada que ver. El motivo principal de ellos moverse es sus propios deseos pecaminosos. Cristo bien pudiera preguntarle a estas personas también, ¿qué están buscando? Una mejor posición económica, un mejor estatus, ser bien visto por los demás, resolver un problema económico. Todo esto es motivaciones incorrectas. Hay gente que dice: lo que yo lo hago para la gloria de Dios. Todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. El problema de esto consiste en que las cosas no son para la gloria de Dios porque tú puedas decir que tú lo estás haciendo para la gloria de Dios. Es aún más que eso. Es que las cosas son para la gloria de Dios cuando tú das gloria a Dios, cuando tú engrandeces el nombre de Dios a través de las cosas que tú haces, y quien se lleva la gloria de eso que tú haces es Dios y no tú. Es cuando las cosas son para la gloria de Dios. Y tengo que decir que nuestras motivaciones solo las puede ver Dios. O sea, tus motivaciones, solo tú y Dios saben cuáles son tus verdaderas motivaciones. Por más que yo pueda querer saber tus motivaciones, no voy a poder. Tú y Dios sí saben cuáles son tus motivaciones. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú diezmas y ofrendas? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué tú oras? ¿Por qué tú dices que eres cristiano? Tenemos que hacer un autoanálisis hacia adentro, hacer un análisis hacia adentro, y tenemos que ver cuál es nuestra motivación, qué nos está moviendo
a nosotros a hacer las cosas que nosotros hacemos? ¿Qué nosotros estamos buscando con hacer las cosas que nosotros hacemos? ¿Por qué tú haces lo que tú haces? ¿Qué te mueve a hacer las cosas que tú estás haciendo? Hay personas que hacen cosas supuestamente para la gloria de Dios, pero no es así. Hacen las cosas para ser vistos, porque son personas que están esperando un reconocimiento. Y cuando tú esperas ser reconocido por el hombre, por algo que tú haces supuestamente para Dios, entonces el motivo principal de lo que tú estás haciendo no es Dios, sino es tu propia gloria, porque tú quieres que los demás te vean y tú quieres que los demás reconozcan lo que tú eres. Y muchas de esas personas, si no son reconocidos por el público, por los hermanos, se sienten mal. Una clara evidencia de que alimentar su orgullo es su motivación, no la gloria de Dios. Y por eso andan como andan, y por eso su vida hablan como hablan, porque están buscando y están queriendo hacer lo que le conviene a ellos, no están pensando en la gloria de Dios. Pensar en que nosotros somos cristianos, profesar que nosotros somos cristianos es una cosa. Yo decir que yo soy cristiano, eso es una cosa. Yo querer darle a entender a ustedes que yo soy cristiano, eso es una cosa. Ahora, mis hechos van a decir si verdaderamente yo lo soy. Cuando mi motivación es Cristo, yo debo cuidar mi andar, yo debo cuidar mi boca, yo debo cuidar mis ojos. Porque yo sé que yo debo honrar a Cristo y que yo debo vivir para eso, para glorificar el nombre de mi Cristo, de mi Señor. Y yo quiero que tú pienses en esta mañana si es la gloria de Dios tu motivación, porque si no es así, estás perdiendo el tiempo. Nada en tu vida puede tener más sentido que esto, que el vivir para agradar a tu Dios. Tu vida de creyente tiene sentido cuando la gloria de Cristo es tu motivación. Si tu motivación no es la gloria de Cristo, entonces tu vida de creyente tampoco tiene sentido. Cuando lo que te mueve es agradar a Cristo, entonces tu vida recobra sentido. Cuando absolutamente todas las cosas que tú haces están dirigidas para engrandecer el nombre de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz, entonces tu vida tiene sentido. Y me gusta como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice allí el apóstol Pablo: por tanto, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el pastor John MacArthur, comentando este texto, dice al respecto: la libertad cristiana, al igual que el resto de conducta y actos cotidianos, deben usarse para honrar a Dios. Y algunas veces, de manera sincera, algunas personas preguntan: ¿cómo yo puedo saber si lo que yo hago lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Si lo que yo hago lo estoy haciendo para yo honrar al Señor. ¿Cómo yo lo sé? Simplemente pregúntate antes de hacer cualquier cosa: ¿esto que haré da gloria a Dios? Pregúntatelo. Y si tú entiendes que no da gloria a Dios, entonces no lo hagas. Si tú entiendes que da gloria a Dios, entonces hazlo. Puede ser un trabajo, puede ser una carrera universitaria, puede ser una comida, pueden ser amistades, puede ser ganancias que tú entiendas que son ganancias justas, pero que la Biblia te dice que no, que son ganancias deshonestas. Todo, absolutamente todo, debe ser pasado por el colador de: yo doy gloria a Dios con esto que yo estoy haciendo o no. Si no doy gloria a Dios, entonces no lo hago. Si doy gloria a Dios, entonces yo lo hago. Entonces tú debes hacer de manera intencional este ejercicio para vivir para la gloria de Dios. Debemos honrar al Señor en todos los actos cotidianos de nuestra vida, y no importa lo insignificante que parezcan las cosas, deben ser
para honrar a nuestro Señor. La motivación principal de nuestras relaciones debe ser Dios. La motivación principal de nuestros matrimonios debe ser la gloria de Dios. No debe ser nuestra propia satisfacción. No debe ser nuestro propio orgullo. No debe ser nuestro propio ego. No debe ser que yo voy allí porque yo quiero alcanzar a ser o ser. No, yo voy donde voy para la gloria de Dios. O sea que tú no debes casarte para ser feliz con tu pareja. Esa no debe ser la motivación correcta. El propósito del matrimonio es glorificar a Dios a través de la unión de dos pecadores, de una unión de dos pecadores distintos, diferentes, que están en un proceso de santificación, pero que a pesar de eso, ambos reflejan la gloria de Dios a través de su unión, porque están simbolizando la unión de Cristo y de la iglesia. Pero tu felicidad debe estar en Cristo. Amén. Tu felicidad debe estar en Cristo. Y todo lo demás debe ser para honrar a Cristo y solo honrarlo a Él. Cuando tu motivación es correcta, tú ves la vida entonces de manera diferente, porque el centro de tu vida entonces tiende a ser Cristo y no tú. Si tú tienes una motivación correcta, sabrás que tú no eres el dueño de tus hijos. Si tú tienes una motivación correcta, repito, tú sabrás que tú no eres el dueño de tus hijos, que tú solo eres un administrador. Si tienes una motivación correcta, entonces tú sabrás que no podrás cruzar un semáforo en rojo, porque tú tienes una motivación correcta, que es dar gloria a Dios y honrar a Cristo en todas tus acciones. Si tienes una motivación correcta, será la misma persona cuando estés solo o cuando estés en un grupo. Cuando tu motivación es correcta, es Cristo quien te guía y no tú. Si el Señor te pregunta en esta mañana, ¿qué buscas? ¿Qué le respondería? ¿Qué tú estás buscando? Es posible que los discípulos, estos dos discípulos de Juan, quisieran saber más del Cordero, o que quizás querían ser salvos por Él, porque Juan está diciendo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es posible que ellos querían que Cristo le quitara sus pecados. O es posible que ellos querían una relación personal con Cristo. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué buscamos? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Qué nos mueve a nosotros estar aquí? ¿Qué nos mueve a nosotros venir a la iglesia? ¿Qué nos mueve a nosotros estar aquí en esta mañana? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser, de estar aquí? Si no es Cristo y su gloria, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Un autor dice: la iglesia es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió a precio de sangre y que el Espíritu Santo regeneró para proclamar su gloria por toda la eternidad. Eso es la iglesia, y nosotros como iglesia debemos reunirnos para la gloria de Dios, para honrar su nombre. Y si ese no es el motivo principal de nuestra iglesia, entonces nuestra iglesia está perdiendo el tiempo. Amén. Podemos deducir también que estos discípulos de Juan estaban interesados en hablar con Jesús y pasaron horas hablando con Él. Y eso me lleva a preguntarme, ¿tenemos nosotros interés de hablar con Jesús? ¿Tú hablas con Jesús en oración? Estos discípulos querían hablar con Jesús. Se fueron tras Él, y cuando Jesús le pregunta, ellos le dicen: muéstranos dónde moras. Y ellos se van con Jesús y duran horas con Jesús. ¿Estamos nosotros interesados en hablar con Jesús? ¿Qué buscan? Ellos preguntan, ellos le dicen: ¿dónde te hospedas? Jesús le dice: vengan a ver, le contesta Jesús. Ellos fueron pues y vieron donde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con Él. Eran como las 4 de la tarde, dice el texto. Y el versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. El hermano de Pedro es el primero que va
a donde Pedro, donde Simón, que va a testificarle y que va a decirle que han encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Y yo no quiero que pasemos eso por alto. Que no quiero que pasemos por alto lo que está diciendo Andrés. Hemos encontrado al Mesías porque habían pasado alrededor de 400 años, que es a lo que se le llama históricamente 400 años de silencio. Israel estaba esperando a un Mesías rey que viniese a establecer su reino en Israel. Mira cómo lo dice Daniel capítulo 9 versículo 25. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, y etcétera, etcétera. Daniel aquí nos habla del príncipe rey. Todo Israel estaba esperando ese príncipe, ese Mesías rey que había de venir a reinar en Israel. Y en el relato de la samaritana, en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 25, dice la samaritana, le dijo a la mujer: sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. O sea, la mujer samaritana está reconociendo que viene el Mesías, que viene el Cristo, y que ella también lo está esperando. O sea, todo Israel estaba esperando al Mesías. Todo Israel sabía que Dios enviaría a un Mesías, que Dios enviaría a su Mesías, a su Cristo. Y por eso tiene tanto sentido esto que le dice Andrés a su hermano Simón. La palabra Mesías es una transcripción griega del término arameo que significa ungido, y la palabra Cristo es una palabra griega que también significa el ungido. O sea, cuando nosotros decimos el Mesías, estamos diciendo el ungido, y cuando nosotros decimos el Cristo, estamos diciendo el ungido. Esos no son nombres de Jesús, esos son títulos de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Dice el texto, la otra parte del texto, que Andrés encontró primero a su hermano y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Imagínense la emoción. Estos hombres, desde que nacieron, desde pequeños, ellos habían escuchado que Dios iba a enviar su Mesías. Imagínense con la emoción y con la actitud que Andrés va donde Simón a contarle: hemos encontrado al Mesías. Había una batalla que se llamaba la batalla, o se llamó la batalla de Maratón. Esto fue un conflicto bélico que enfrentó a los griegos y a los persas en el año 490 a.C. Y según nos cuenta la historia, los persas llegaron a Maratón, una llanura costera situada a unos 40 kilómetros de Atenas, con un vasto ejército dispuesto a invadir la actual capital helénica. Los soldados griegos, por su parte, eran una clara minoría y sabían que podían ser derrotados. Los persas acabarían, si eran derrotados, violando a sus mujeres y matando a sus hijos. Entonces ellos consideraron todo esto, y antes de partir a la batalla de Maratón, ellos dejaron unas instrucciones muy claras a sus mujeres de quemar la ciudad, de matar a sus propios hijos y de que ellas mismas se mataran si ellos no regresaran en un lapso de tiempo de 24 horas. Y así partieron para la guerra de Maratón. Pero pasó algo totalmente curioso y algo totalmente inesperado. Los griegos consiguieron vencer al numeroso ejército persa, pero la batalla se demoró mucho tiempo. Por tanto, ellos consideraron el hecho de que, como ellos habían dicho que si en 24 horas ellos no llegaban, entonces que las mujeres que se quedaron en la ciudad, que se mataran a los hijos, quemaran la ciudad y se mataran ellas. Y ellos empezaron a considerar eso, de que se les estaba agotando el tiempo para llegar a sus casas.
y su familia corría entonces tiempo. Para evitar el holocausto que estas mujeres pudieran hacer, el general griego Milcíades II mandó a un mensajero a correr 40 kilómetros, que eran lo que separaban a la ciudad de Maratón con la ciudad de Atenas. Simplemente para avisar al pueblo o avisarle a las mujeres la victoria que ellos habían tenido, y para decirles que aunque se demoraran, que no se hicieran nada porque ellos habían vencido. El general eligió a un hombre llamado Filípides. Este hombre fue varias horas corriendo sin pararse, corriendo, y mientras corría gritaba: hemos vencido, hemos vencido, hemos vencido. Y así este hombre duró horas corriendo 40 kilómetros. Y antes de llegar, cuando llega, que pronuncia la palabra en la ciudad: hemos vencido, hemos vencido, inmediatamente ahí mismo cayó muerto. Y en el año 1893, en los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, se celebró en Atenas, en conmemoración a este hecho, se llevó a cabo una carrera de 40 kilómetros en honor a esta leyenda de Filipides. Y en ella participaron muchos, y ahí surgió lo que nosotros conocemos como la maratón. Al igual que este hombre que salió huyendo, no solo salió huyendo porque llevaba una gran noticia, salió huyendo también porque de él dependía que las mujeres no mataran a sus hijos, las mujeres no quemaran la ciudad, y él necesitaba llegar a la ciudad, y necesitaba llegar a la ciudad para decirle: hemos vencido, hemos vencido. Y esto se me parece mucho a lo que hace Andrés. Andrés encuentra al Mesías, se queda con él, y luego sale corriendo, y cuando encuentra a Simón le dice: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías. La noticia era más fantástica que la otra, porque aquella noticia era una noticia perecedera, pero esto era una noticia eterna, era un cumplimiento eterno. La noticia que estaba dándole Andrés a su hermano Simón: hemos vencido. Él no solo le dice hemos vencido textualmente, sino hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven, hemos encontrado al Salvador, somos salvos en Él, somos salvos por Él, somos y seremos lo que Él determinó que nosotros vamos a hacer desde la eternidad pasada. Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado la salvación. Hemos encontrado al Salvador de Dios. Juan el apóstol, que es quien está escribiendo el libro de Juan, es uno de los dos discípulos. Juan estaba con dos discípulos, Juan el Bautista. Jesús dice: aquí al Cordero de Dios. Y esos dos discípulos salen detrás de Jesús. Esos dos discípulos que salieron, uno era Andrés y el otro era Juan, el mismo que está escribiendo. Y estos hombres quedaron impactados, estos hombres quedaron impregnados de la gloria de Cristo. Nunca escucharon hablar a nadie así, nunca tuvieron un maestro así, y nunca pudieron despegarse de Jesús. Encontraron al Mesías. Andrés lo encuentra y corre a llevar la noticia a su hermano. Es imposible, hermano, y podemos verlo en los evangelios, que una persona que se encuentre con Jesús y siga viviendo una vida pasiva. Eso es imposible. Todo aquel que se encuentra con Jesús quiere compartir eso que encontró, quiere compartir la hermosura de Cristo con otro, y fue exactamente lo que Andrés hizo. Andrés salió, encontró a Pedro, encontró a Simón y le dijo: Simón, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías de Dios. Nosotros, al igual
que Andrés, nosotros debemos correr, al igual que Filipides, debemos correr a toda prisa, y a todo el que nosotros nos encontremos a nuestro alrededor, debemos decirle: en Cristo hay salvación, en Cristo hay esperanza, ese es mi Cristo, ese es mi Señor, ese es el Mesías de Dios, Él es que quita el pecado del mundo. Nosotros, al igual que estos hombres, debemos correr, porque al igual que ellos, tenemos una noticia fantástica, tenemos una noticia maravillosa, tenemos el plan de salvación de Dios para el pecador, y debemos darle este mensaje a todo el mundo para que todo el mundo pueda conocer el mensaje de salvación. Hemos encontrado al Mesías, le dice Andrés, es decir, el Cristo. Ya le dije que el Cristo significa el ungido. El versículo 42 dice: luego lo llevó a Jesús. O sea, no solamente le dijo: mira, hemos encontrado al Mesías. No, Él lo llevó donde Jesús. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefa, es decir, Pedro. Y para mí es interesante el hecho de que él no solamente le dice la noticia. Con él decir la noticia es suficiente, pero como él amaba a su hermano, lo llevó donde Jesús. Andrés se propuso en su corazón llevar a su hermano Jesús, y lo llevó. Y no solo lo llevó, su hermano se quedó. Y no solo su hermano se quedó, sino que luego pasó a ser parte de la plana principal dentro de los discípulos de Jesús. ¿Qué actitud tenía Andrés? ¿Qué actitud tenía Andrés? Que quería compartir lo que encontró con su hermano. ¿Con quién tú compartes lo que encontraste? ¿A quién tú traes a Jesús? ¿O a quién tú has traído a Jesús? ¿A quién tú le hablas de Jesús? ¿Le hablas de Jesús a tus vecinos, a tus amigos? Si yo le hablo de Jesús, fíjese que Andrés no solo le habló, Andrés lo trajo. Él le habló y lo trajo. Y le dijo: hemos encontrado a Jesús, hemos encontrado al Mesías, ven. La actitud de Andrés de ser portador del mensaje de salvación. Hermano, nosotros tenemos el compromiso, al igual que Andrés, de nosotros predicar el evangelio, de nosotros predicarle a los impíos, de predicarle a los inconversos, de mostrarle el plan de salvación y de traerlo. Nosotros tenemos el compromiso de llevar la palabra de Dios. El texto dice que Jesús miró a Simón, y todo parece indicar que no fue una simple mirada. No fue una mirada como la que usted y yo hacemos, que miramos y decimos: está mal vestido, esos zapatos no le combinan con esto, esa camisa no le combina con aquello. No, Jesús no miró así. No fue una simple mirada. Jesús escudriñó su alma. Jesús miró el futuro de Simón. Y Calvino decía al respecto que Cristo ve con ojos que no son humanos, decía Juan Calvino. Cristo ve con ojos que no son humanos. Cristo no ve a Simón tal y como Simón es, sino que Cristo ve a Simón tal y como Simón será después de conocerlo a él. Jesús puede ver incluso más allá de la fachada que nosotros construimos en nuestras vidas para que los demás nos vean de una manera y de una forma. Jesús incluso puede ver por encima de nuestras fachadas, por encima de nuestras presentaciones. Jesús puede ver por encima de eso, nos ve tal y como nosotros somos y nos enfrenta a nosotros con nosotros mismos para que nosotros entendamos que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. ¿Qué buscas, hermano? Esa es la pregunta de Jesús. Primero, ¿qué busca? Y ese que busca marca la diferencia entre jugar a ser religioso y buscar sinceramente un encuentro con Dios. Mark Johnson dice al respecto: Jesús plantea esta misma pregunta: ¿qué busca? De distintas maneras a lo largo de su ministerio terrenal y su continua obra en las vidas de su pueblo. No tenemos libertad simplemente para jugar a ser seguidores de Jesús, ser discípulos
de Cristo implica un deseo profundo de conocer a Dios y de seguir su camino. No es una simple expectación que yo tengo, sino una relación. Ese que busca diciéndole qué tú estás consiguiendo, qué tú quieres conseguir, por qué te acercaste, dónde quieres llegar. Tú quieres tener una relación personal conmigo, o tú vienes a jugar a lo evangélico. Tenemos que pensar en nuestra motivación, como ya dijimos. Y tenemos que pensar en esa pregunta: ¿qué buscas? Ese que busca, como ya dijimos, marca la diferencia entre jugar a ser religioso y buscar una relación sincera con nuestro amado y Salvador Jesucristo. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú haces las cosas que tú haces? ¿Cuál es la razón por la que tú haces las cosas que tú haces? Y repito la cita del pastor John MacArthur: la libertad cristiana, al igual que el resto de conductas y actos cotidianos, deben usarse para honrar a Dios. Y si nosotros estamos honrando a Dios en todo, absolutamente en todos los detalles de nuestra vida cotidiana, entonces nosotros debemos salir a compartir el mensaje y debemos salir a compartir la noticia con otros. ¿Qué tú harás? ¿Qué tú vas a hacer en esta mañana? Tienes frente a ti una pregunta que escudriña tu alma, una pregunta que te lleva a tu motivación. ¿Qué tú buscas aquí? ¿Qué tú buscas en el Evangelio? ¿Qué tú haces en el Evangelio? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú eres cristiana? ¿Por qué tú dices ser lo que tú eres? ¿Cuál es la razón de ser de tu relación con Dios? Una pregunta que te escudriña el alma y que te hace ver a futuro. Pero también tienes un reto de salir corriendo y de presentarlo a todo el mundo y decirle a las personas que te encuentres, decirle lo que le dijo Andrés a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, y allí presentarle el plan de salvación. ¿Qué tú harás en esta mañana? Que el Señor te ayude a hacer lo que tienes que hacer. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades para con nosotros. Te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros, Señor, pueda autoanalizarse y ver la razón y los motivos que nosotros tenemos. Y si son motivos incorrectos, Señor, que nosotros podamos ir a ti, Señor, en arrepentimiento, y que tú nos ayudes, Señor, a hacer las cosas correctas como debemos hacerlas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir y a hacer tu voluntad. Dios, ayúdanos, Señor, a que al igual que Andrés, que nosotros podamos salir, Señor, y podamos presentar el Evangelio a todo nuestro radio de acción, que podamos presentar el Evangelio, que podamos presentar esta noticia maravillosa y extraordinaria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.